Escucha esto con mucha atención, porque lo que estás a punto de oír es la verdad más incómoda de tu vida adulta, una que tu jefe, tu banco e incluso tus padres preferirían que nunca cuestionaras. Tu salario no es una bendición, es el sedante que te administran para que olvides que eres el arquitecto de tu propio destino. Es una dosis mensual de seguridad artificial que te mantiene lo suficientemente cómodo como para no renunciar, pero lo suficientemente pobre como para no ser libre. Imagina a un hombre llamado Marcos. Marcos tiene 35 años, una oficina con aire acondicionado y un sueldo que llega puntual cada día 30. A los ojos de la sociedad, Marcos es un éxito. Tiene un auto que paga a cuotas, una casa que le pertenecerá al banco durante los próximos 30 años y una rutina que lo hace sentir seguro. Pero Marcos tiene un secreto que ni siquiera se atreve a decirse frente al espejo. Vive con un miedo constante en el fondo de su estómago. Sabe que si mañana su empresa decide que su puesto ya no es necesario o si la economía da un giro brusco, toda su estructura de vida se vendrá abajo en menos de 90 días. Marcos no es dueño de su tiempo, no es dueño de su energía y, lo más trágico de todo, no es dueño de su futuro. Marcos es un adicto. Su droga es ese depósito bancario mensual que le permite pagar sus deudas pero que le roba sus sueños. ¿Te suena familiar la historia de Marcos? Si estás viendo esto, es probable que tú también sientas que estás intercambiando los mejores años de tu vida por una cifra que alguien más decidió por ti. Brian Tracy dice algo que transforma vidas: nadie vendrá a rescatarte. Si sigues dependiendo de una sola fuente de ingresos, estás a un solo paso de la ruina. En este video vamos a desglosar el código oculto para que dejes de ser un espectador de tu economía y te conviertas en el presidente de tu propia corporación personal. Vamos a explicar por qué la estabilidad es la mentira más peligrosa del siglo XXI y cómo puedes empezar hoy mismo, sin importar cuánto ganes, a construir la fortaleza financiera que te hará verdaderamente libre. La primera ley que Marcos tuvo que aprender y que tú debes grabar en tu mente ahora mismo es la ley de la causalidad. Nada en tu cuenta bancaria sucede por accidente. La riqueza es un resultado, no una causa. Si el resultado que tienes hoy no te gusta, tienes que cambiar las causas. La mayoría de las personas como Marcos pasan años quejándose de la economía, del gobierno o de sus jefes, entregando así todo su poder a factores externos. Pero el momento en que aceptas que tú eres el único responsable de tu situación financiera es el momento en que recuperas el control. Piénsalo de esta manera: si tu ingreso depende del humor de otra persona, de la salud de una sola empresa o del estado de un sector específico, tú no tienes un negocio ni una carrera, tienes una apuesta de alto riesgo. La verdadera seguridad no viene de tener un empleo, sino de tener la capacidad de generar ingresos independientemente de quién te contrate. Marcos pasaba 10 horas al día trabajando para los sueños de su jefe, pero ni una sola hora trabajando en su propio valor de mercado. Estaba tan ocupado cortando leña que no se detenía a afilar el hacha. ¿Cuál es el hacha que debes afilar? Brian Tracy lo llama habilidades de alto valor. Estas no son las tareas repetitivas que cualquier inteligencia artificial o cualquier pasante puede hacer. Son habilidades que resuelven problemas reales y costosos para otras personas. Mientras Marcos se enfocaba en cumplir su horario, el 1% de la población se enfocaba en volverse irreemplazable. El problema de Marcos es que era un generalista en un mundo que premia a los especialistas. Si quieres ganar más, debes convertirte en una persona más valiosa. El mercado no te paga por tu tiempo, te paga por el valor que aportas en ese tiempo. Si un cirujano gana en una hora lo que un obrero gana en un mes, no es porque el cirujano trabaje más duro, es porque el valor de su habilidad es inmensamente superior. Pero aquí viene la parte que nadie te dice: desarrollar ese valor requiere que renuncies a la gratificación inmediata. Marcos llegaba a casa cansado y lo primero que hacía era encender la televisión o perderse en redes sociales. Buscaba escapar de una realidad que él mismo había creado. En cambio, el camino a la riqueza exige que utilices tus horas libres para construir tu libertad. Si trabajas de 8 a 5 para pagar tus facturas, debes trabajar de 6 a 10 para construir tu imperio. Es un sacrificio temporal por una libertad permanente. Exactamente a la mitad de este camino hacia tu independencia, quiero pedirte que te detengas un segundo. Si lo que estás escuchando te está incomodando, es porque tu mente está empezando a romper las cadenas de la mediocridad. Si quieres seguir recibiendo este tipo de dosis de realidad y estrategia para cambiar tu destino financiero, suscríbete ahora mismo a este canal. Al hacerlo, le estás enviando una señal a tu subconsciente de que ya no te conformas con las migajas del sistema. Únete a nuestra comunidad de creadores de riqueza y no de simples consumidores. Continuemos con la transformación de Marcos. Él creía que para ser rico necesitaba dinero, pero Tracy nos enseña que lo que necesitaba era un sistema. Un sistema es algo que funciona sin que tú estés presente. El salario de Marcos era un ingreso lineal. Si no trabajaba, no cobraba. El primer paso para romper la adicción al salario es crear un ingreso residual, por pequeño que sea. Podría ser un libro digital, un curso, una inversión mínima en acciones que paguen dividendos o un pequeño servicio automatizado. Lo importante no es la cantidad de dinero al principio, sino la prueba psicológica de que puedes generar dinero sin intercambiar tu tiempo directamente. Cuando Marcos empezó a dedicar solo una hora al día a desarrollar un proyecto propio basado en una de sus pasiones, su mentalidad cambió. Ya no veía su empleo como su única salvación, sino como el inversor que financiaba su libertad. Cada dólar que ahorraba de su sueldo no iba a parar a un par de zapatos nuevos o a una cena lujosa para impresionar a gente que no le importaba, iba directo a su cuenta de libertad.
Marcos entendió que el dinero es como una semilla, puedes comértela hoy o puedes plantarla para tener un bosque mañana. La mayoría de las personas se comen sus semillas y luego se preguntan por qué viven en un desierto financiero. La diferencia entre la vida de Marcos antes y después fue la disciplina de la ley de la acumulación. Cada pequeña acción, cada libro leído, cada contacto hecho y cada dólar invertido se fue acumulando como una bola de nieve. Al principio el progreso era invisible, parecía que no pasaba nada, y ahí es donde la mayoría de la gente abandona. Abandonan justo antes de que el interés compuesto empiece a hacer su magia, pero Marcos no abandonó porque entendió que el éxito es una maratón, no un sprint. Entendió que su mayor activo no era su cuenta bancaria, sino su capacidad de aprender y adaptarse. Mira a tu alrededor, el mundo está lleno de personas que esperan que la suerte las encuentre, que el gobierno mejore las condiciones o que su jefe finalmente reconozca su esfuerzo. Es una fantasía. La única realidad es que tú eres el capitán de tu alma y el dueño de tu economía. Si quieres dejar de depender de alguien que no se preocupa por tu futuro, tienes que empezar a preocuparte tú mismo. Tienes que ver tu vida como una empresa y a ti mismo como el producto más importante. No necesitas una gran idea revolucionaria, solo necesitas resolver un problema de forma más eficiente que los demás. Necesitas levantarte cada mañana con la obsesión de ser mejor de lo que fuiste ayer. La riqueza no es un destino al que llegas, es la persona en la que te conviertes durante el proceso. Marcos dejó de ser un empleado asustado y se convirtió en un hombre de negocio seguro, no porque tuviera millones en el banco, sino porque sabía que, pasara lo que pasara, él tenía las habilidades para generar riqueza desde cero en cualquier lugar del mundo. Eso es la verdadera libertad. Hoy tienes una elección frente a ti, la misma que tuvo Marcos. Puedes cerrar este video y volver a tu rutina, aceptando la dosis mensual de sedante que te mantiene dormido, o puedes decidir que hoy es el último día que permites que alguien más tenga el control total sobre tu bienestar y el de tu familia. Empieza pequeño, pero empieza ya. Lee ese libro, inicia ese proyecto, ahorra ese primer 10% de tus ingresos y, sobre todo, deja de creer en la mentira de la estabilidad. El único lugar estable es el cementerio. La vida real es movimiento, es riesgo y es crecimiento constante. Si este mensaje ha resonado contigo y estás listo para tomar el mando de tu vida financiera, asegúrate de compartir este video con alguien que necesite despertar de este sueño inducido. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ni una sola de las lecciones que te llevarán a la cima. Recuerda las palabras de Brian Tracy: tu potencial es ilimitado y tu futuro está enteramente en tus manos. Hazte rico, hazte libre y, sobre todo, no dependas de nadie más que de ti mismo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos construyendo la mentalidad de los que dominan el juego del dinero.